¡Hey, damas y caballeros! Cordial saludo. Bienvenidos, artistas constructores, que ha habido. Todo súper bien. Nos vamos a meter de lleno en JavaScript. Bueno, no, de lleno no. Una introduccioncita, por favor. Todos queremos aprender una introduccioncita, aunque sea. JavaScript. Que sí, que eso nos suena al lenguaje de programación fundamental en el desarrollo de la web. Pero es para el desarrollo de la web. Un momento, me estás queriendo decir que es del desarrollo de la web. Entonces, es esencial conocer este lenguaje para lograr qué? Para que se permita una interactividad, un dinamismo en las páginas web, para que se mejore la experiencia del usuario. Sí, todo esto me lo sé de memoria. Es un lenguaje ampliamente, que se desarrolla ampliamente ¿en qué? En las aplicaciones, en los juegos, en los videojuegos, ¿sí? En las aplicaciones móviles. Las empresas valoran entonces esto. Entonces quieren complementar procesos en sus páginas web o qué. Métele procesos de JavaScript o qué. ¿Qué es eso? Las empresas van a buscar profesionales, expertos, que tengan posibilidades de habilidades con la JavaScript. ¿Debido a qué? Debido a la alta demanda en el mercado laboral. Dominar entonces el lenguaje de JavaScript es fundamental. Mira que los empleadores buscan que sus usuarios tengan buenas experiencias. Entonces somos garantes de buenas experiencias. Que las aplicaciones web están avanzando, muchachos. Entonces quedaron con la primera imagen de una página web y dijeron ya, hasta ahí. Pero resulta que las páginas web avanzan, avanzan, avanzan. Repite conmigo, avanzan, avanzan, avanzan. Entonces, pues es un mundo totalmente aparte el de la programación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a acercar de a poquitos, porque no se puede de otra forma. Es un lenguaje que se va a estar aprendiendo. Bueno, sí te creo, es de a poquitos. Pero será fácil de entender. ¿Será que vamos a empezar a ser como hablantes de este idioma? ¿Hasta qué punto llega la programación? ¿Será que vamos a terminar hablando? Hablando, comandos, con comandos. Uy, se me salió uno. Se me salió un comando. Comando del sistema. Vamos entonces a aprender aspectos del JavaScript. Vamos a aprender algo como qué, algo como variables, algo como funciones, algo como qué, como eventos en Internet. Hay otras cosas que pueden ser como manipulación de datos, mucho más. Entonces esto es el inicio de la programación o qué? Es que hasta qué punto empieza el nivel de programación en serio. Pues esto nos podemos agarrar, ¿saben de qué? De las interfaces, que sea una interfaz de una forma y después sea una interfaz de otra forma. No, como que se complementan. La interfaz gráfica como que se complementa con la interfaz cuando es línea de código. Entonces, teniendo estas interfaces, empezamos a ver el desarrollo de la programación o qué. ¿Será que eso es como básico? Para entonces entender que hay bases de datos, entonces entender que qué, que hay un mundo, pues sí, digamos que sí. Si te preguntan, oye, entonces dime qué significa JavaScript. Mira, el JavaScript, JS, pues sí, es un lenguaje de programación interpretado con unos estándares también conocidos como script, estándares muy interesantes. ¿Por qué? Se definen objetos, se definen prototipos, se definen imperativos, jerarquías, ¿sí? Muy dinámicas. Oye, qué interesante. Entonces nos estás queriendo decir que
vamos a estar orientados, se están basando entonces en prototipos que tienen imperativos. Prototipos, imperativos, dinamismos. Eso es un poquito lo que se puede ver así por encimita. ¿Para qué sirve? Pues es un lenguaje de programación utilizado para páginas interactivas. ¿Hasta qué punto la experiencia va a ser una página interactiva? ¿Qué tanto porcentaje de interacción tiene? ¿Cómo se puede medir el nivel? Medir la interacción. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues no te puedo responder esa pregunta. Me estás corchando. Pero hay mucha teoría todavía por definir. Mira, vamos a ir a las redes sociales. ¿Cómo se puede definir una experiencia de interacción en las redes sociales? Pues mira, ellos van a estar felices viendo pantallas de animaciones y mapas interactivos. Entonces, ¿qué pasa cuando ven una animación, cuando ven un video? Pues ahí hay funciones de JavaScript, ¿sí? Sí, porque hay experiencias que son de percepción o que son experiencias sencillas o son experiencias complejas. Si haces clic en un botón, ¿qué pasa? Si haces formularios y respondes preguntas y quitas cookies, pones cookies, ¿qué es lo que ocurre ahí, muchachos? Están en un diálogo constante hasta que dice, su descarga ha sido exitosa. Ta, ta, ta. Se llegó al objetivo. Pero mira, más que todo, mmm, háblame solamente de JavaScript, porque lo demás me puedo hacer una imagen muy vana. Pues digamos que JavaScript tiene simplicidades. ¿En serio? No puedo creer. ¿Una estructura sencilla? ¿Cómo va a ser una estructura sencilla? ¿No ves que también hay que tener en cuenta las velocidades? No, me estás diciendo que en un lenguaje de programación van a tener en cuenta la detección de velocidades, de versatilidades, de niveles de popularidad, niveles de carga. Van a tener en cuenta que hayan actualizaciones. Sí, hombre. Es que sí, hombre. Es que, mmm, ¿cómo se puede ejecutar el JavaScript? Que bien, mira, pues son comandos, entonces, ¿cómo se pueden ejecutar los comandos? Pues mira que hay una consola que se llama como DevTools. Yeah, DevTools para darle el foco al asunto. Es una consola, la han llamado así, consola de desarrolladores DevTools, de herramienta. Entonces, a partir de esa herramienta se pueden empezar a dialogar, a crear líneas de comandos. Bueno, JavaScript se crea después de la guerra que hubo entre navegadores y entre páginas en Internet. Hubo una guerra, se cascaron duro. Mira, los que hacen el Netscape es enviar este código de JavaScript y una organización europea que se encarga de hacer estándares de calidad. Entonces hay estándares de calidad. No, no me digas que hay estándares de calidad. ¿Cuáles son los tipos de datos? Pues digamos que dentro de JavaScript hay tipos de datos. Bueno, entonces nos estamos acercando a los datos, sí o no. Nos tenemos que acercar a los datos, muchachos. Hay tipos de datos. Los indefinidos, los números, los símbolos, los llamados objetos. Bueno, en inglés. Otros tienen un nombre como el boolean, el string, el big, el null. Bueno, son tipos, entonces sí hay tipos de datos. ¿Qué se necesita para usar el Java y el JavaScript? Bueno, vale la pena entender que hay funciones. Sí, mentalícese y conocer las funciones, las variables, las sentencias,
las condiciones, que hay objetos, sí, que hay arreglos que se hacen, sí, hay eventos en Internet, sí. Entonces, hay comandos para conseguir algo, que queremos conseguir una función, que queremos conseguir un evento. Entonces, get element, get element con ustedes. Interesante. Se empiezan a dar a conocer estas funciones del get. Get element, please. O otro comando puede ser el add event. Entonces apliquemos, señor, apliquemos el inglés con el get element o con el add event. Listen, mejor dicho, así son las funciones, son comandos que ayudan al diálogo. ¿Cuál es la diferencia entre un JavaScript y un Java? Solamente el Java. Ay, qué buena pregunta. Pues que el otro no tiene el script, pero es un lenguaje el Java de programación OOP. El OOP, mientras que el JavaScript es un lenguaje de script. El Java solo crea aplicaciones que se ejecutan en una máquina y todo es virtual. Entonces, el código JavaScript solo se ejecuta en un explorador. No puedo creer, me estás hablando que hay un explorador de una máquina que ejecuta, crea aplicaciones. El Java crea aplicaciones. Entonces, el JavaScript tiene un lenguaje de programación script para que el Java pueda crear aplicaciones. ¡Wow! Interesante. Hallando la diferencia entre Java y el JavaScript, hallamos algo interesante. Una definición muy enriquecida. Se necesita trabajar muchas horas. No, no te voy a responder eso. ¿Cuáles son las limitaciones? No te voy a responder eso. Entonces nos acercamos a los códigos. No, son muchos. Me vas a enseñar cuántos códigos. Me vas a enseñar cuántos códigos online. Toca probarlos. Son códigos que se van probando. Son códigos como llamados JS Bin, JS Fiddle, otros códigos, código Pen, código Sandbox, otros códigos. Son códigos WebMaker, CSS, Desk. Entonces ahí están los códigos en inglés. Podemos probar códigos uno a uno. ¿Cómo se definen entonces los códigos? ¿Cómo se definen entonces las variables de los códigos? Las variables, como su nombre lo indica, nombres simbólicos para darle un valor a una aplicación. Los nombres de las variables. Un identificador de JavaScript debe comenzar con una letra, también con un guión abajo, inclusive con un signo de dólar o de un signo de pesos. Así entonces están identificando posibles variables, fijando letras, guiones o signos de pesos. Pues sí, es que se van a escribir, digamos que códigos en HTML. Entonces, como vamos a escribir códigos HTML, entonces utilizamos también etiquetas. Entonces, cuando nos metemos en el mundo de los labels, en el mundo de las etiquetas, en el mundo del script, entonces mira que debe todo ir envuelto. Debe ir todo envuelto en códigos abiertos. O un código script será un código abierto. No te puedo responder en este momento, pero hay etiquetas jerarquizadas, que están siendo jerarquizadas, al cual le han llamado head, al cual han llamado body. Entonces estamos arrancando hasta ahora con la idea de la cabeza, la idea del cuerpo. Es que es así, muchachos. Toca ir punto tras punto. Con decirte que antes el nombre que había tenido antes este lenguaje de programación era LiveScript. No era JavaScript, sino LiveScript. Y pues tenía mucho éxito en su lanzamiento. Su nombre fue cambiado con Microsystem para continuar el desarrollo de un lenguaje de programación.
Entonces le